Lavado de dinero. ¿Qué es y por qué a ti y a mí como inmobiliarios nos debería interesar? El día de hoy estoy con la maestra en Derecho Marcela Amezcua. Ella es experta en prevención de lavado de dinero y sobre todo nos va a platicar de cosas que a lo mejor vemos muy lejanas, pero están más cercanas de lo que creen. Esto es Mío Podcast y estamos en un nuevo capítulo. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Gracias, Juan Pablo, por la invitación. Veo que tienes un montón de experiencia, estás certificada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en prevención de lavado de dinero. Y muchas veces escuchamos en las noticias que sí, que están lavando, que es un delito, que no sé qué, pero a veces no entendemos ni siquiera qué es el lavado a ciencia cierta de dinero. Cuéntanos tu experiencia y en palabras sencillas, ¿qué es lavado de dinero y por qué nos debe interesar? Bien sencillo, Juan Pablo. Para que exista lavado de dinero necesitamos que exista un delito precedente. Okay. ¿Cuál delito? El que se te ocurra. Trata de blancas, evasión fiscal, narcotráfico, cualquier delito que como resultado de la comisión de ese delito se obtenga un recurso. Ese recurso, que es de carácter ilícito, tiene que ser ingresado tanto en el sistema financiero o a nuestras empresas, que pueden ser nuestras inmobiliarias. Y es la parte que más me preocupa, porque así es como se da el lavado de dinero. O sea, en ese sentido de que primero la comisión de un delito, después el recurso ilícito y después que una persona física o a través de una persona moral sea ingresada tanto a nuestros bancos o a nuestras empresas. Ok, y bueno, platicando un poquito, a veces escuchamos y pensamos narcotráfico, no sé, a lo mejor trata de blancas, cosas mucho más elaboradas que vemos en las noticias y dijimos, bueno, pero eso qué tiene que ver con nosotros. Pero tú me dices cualquier ilícito que puede ser simplemente que nos pague una comisión de efectivo sin reportar, lo que sería una evasión fiscal, ¿no? Desde ahí, el tomar ese dinero en efectivo, que muchas veces se utiliza malamente en nuestras prácticas, para poderlo ingresar, ¿eso es lavado de dinero también? Sí, mira, revisemos primero que, por ejemplo, sería muy interesante si el día de hoy te llegan con un maletín lleno de dólares. Claro. Y bueno, es súper sexy recibir una comisión pues importante, relevante en efectivo. Okay. Entonces, partiendo de ahí, te platico una historia. Hace algunos años me encuentro con un cliente que al día de hoy tiene sus desarrollos en la playa. Y bueno, llegó una mujer guapísima, con un maletín lleno de dinero, y en ese sentido, pues el asesor estaba feliz, porque imagínate, son villas que cuestan más de $3 millones, y bueno, la comisión súper atractiva. Entonces, para ese tiempo yo ya había implementado algunas mejores prácticas corporativas en la empresa, al interior del desarrollo, y en ese momento me hacían llegar el pasaporte. Okay. El pasaporte, una de mis herramientas es pasarlo en listas negras. Entonces, al pasar en listas negras me doy cuenta que esta mujer traía 36 cargos penales en Estados Unidos. Y uno de ellos era la defraudación fiscal. Entonces, como asesor inmobiliario es importante concientizar esta parte, porque de repente sí es muy atractivo. Entonces, empezando con esta historia de terror, ahorita la vamos a terminar con un final feliz al final de nuestro podcast, porque es bien interesante saber que en este tema de prevención de lavar dinero todos vamos en el mismo barco, y me refiero desde el asesor inmobiliario, el notario, el vendedor, el comprador. Es importante blindar tus transacciones con todo lo que la norma nos pide, pero además de que sea un tema de cumplimiento, tú te vas a sentir muy tranquilo de tener estas buenas prácticas que te permitan primeramente investigar a la persona que tienes enfrente. ¿Qué tanto investigas a tu cliente como asesor inmobiliario? Yo te pregunto al momento que contratan a Juan Pablo para una exclusiva de una propiedad o como para la compra de una propiedad. Claro, ¿no? Oye, y yéndonos un poquito más al contexto para entender, entonces, ¿el gobierno qué hace? Entiendo que, o qué normativas o qué leyes hay para prevenir precisamente eso, que nos pueden normar o que nos pueden arreglar para después entrar en las buenas prácticas que tenemos que tener. ¿De dónde vienen? Fíjate, te platico y te pongo en contexto que a partir de 2013 el sector inmobiliario debe cumplir con esta normativa. Pero a mí me gusta explicar de dónde viene todo esto, porque muchas veces decimos el gobierno pasado, el gobierno actual, es que mira cómo nos traen a los inmobiliarios. Y es interesante saber que México pertenece a Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que nos marca un estándar mínimo de cumplimiento a los países que pertenecemos a Gafi. México pertenece a partir del año 2000. Entonces dice Gafi, ¿quieres participar como un país cooperante? Necesitas seguir mis 40 recomendaciones
para que establezcas una normativa donde se marque todo el estándar que yo te estoy señalando y que tengas un programa eficiente para cumplir con la norma. Entonces, a partir de ese reglamento internacional, ese estándar internacional al cual México se obliga a partir del año 2000, tenemos la ley antilavado, tenemos el reglamento y las reglas de carácter general. En ese sentido, es vinculante para el sector inmobiliario a partir de septiembre del 2013. ¿Para quién es esa obligación? Pues bueno, para las inmobiliarias como tal, que tienen la actividad habitual y profesional en la intermediación de la compraventa. Como asesor inmobiliario, yo te pregunto, ¿tú participas en la intermediación de la compraventa? ¿Como persona física? O sea, tú participas como precisamente asesor. Como asesor. Así es. Con tu inmobiliaria es un intermediario. Así es un intermediario. Que al final del día esas operaciones terminan pues concretando la venta ante un notario público y tú como intermediario pues ya estás obligado. Entonces, hablando de los intermediarios como tal, tenemos luego a los desarrolladores, aquellos que reciben recursos para levantar esa torre vertical, ese fraccionamiento, también están obligados, porque al final del día participan en la operación de la compraventa. Y luego tenemos a las constructoras, que también no siempre realizan la compraventa, en ese caso quedan exceptuados en esa parte si son pura construcción, pero qué tal si esa constructora se convierte en desarrollador y empieza a vender esas unidades, esos condominios, esas casas, esos locales, y en ese sentido ya es vinculante para ellos también. A ver, dos preguntas aquí. Uno, las constructoras, mientras únicamente se dediquen a la construcción y tengan su contrato, ellas no estarían involucradas, mientras ellas no sean precisamente las que enajenen los inmuebles, porque es muy común que un desarrollador contrate a un constructor y contrata. Exactamente, pero él tiene solamente un contrato probablemente de llave en mano para construir y él entrega y el que comercializa es el desarrollador. Entonces el obligado sería el desarrollador, no tanto el constructor en ese caso. En ese caso, de hecho, te puedo hacer llegar, si así lo deseas, el criterio de la UIF donde viene esa excepción porque fue una pregunta frecuente. ¿O los constructores estamos obligados sí o no? Entonces la UIF, cuando tiene varias preguntas en el mismo sentido, te emite un criterio. Entonces en ese sentido quedaron exceptuadas las constructoras si nada más lo estás contratando para que ejecute la obra como tal, ¿no? Oye, acláranos, ¿qué es la UIF? Porque a lo mejor hay personas que no conocen. Muy bien, la Unidad de Inteligencia Financiera es la autoridad facultada para emitir estas reglas de carácter general que nos permiten saber cómo cumple la norma. La Unidad de Inteligencia Financiera también nos permite preguntarle qué fue lo que quiso decir en la normativa. Entonces, bueno, es un órgano que está dentro de las autoridades que participan en todo este tema de cumplimiento de la ley antilavado. Es una de las autoridades. ¿Qué otras autoridades están involucradas en la prevención del lavado? Directamente para un asesor inmobiliario yo te diría que es el SAT. Cualquier entidad que se dedique a la intermediación en la compraventa de inmuebles deberá estar dado de alta con esa actividad. De repente hay una confusión porque me dicen, es que yo ya estoy dado de alta ante el SAT con la actividad económica inmobiliaria. Ok, perfecto, pero ya te diste de alta como actividad vulnerable. Y esa es la parte que muchas veces no completamos. Recordar que de unos años para acá la autoridad está autorizada para cruzar la información. Entonces tú puedes estar dado de alta tu inmobiliaria como tal ante el SAT, pero si no estás dado de alta con el tema de prevención del lavado de dinero ante el portal, entonces al momento de cruzar te puede llegar una supervisión. Entonces entendamos. Por un lado es el tema de tributación ante el SAT, y puede estar dado de alta como persona física o como persona moral para actividades inmobiliarias, asesoría inmobiliaria. Pero a la par, al estar en actividades que son vulnerables para el lavado de dinero, tendrías también que darte de alta en un segundo portal. Tanto como persona física como persona moral. Ahora, una pregunta interesante, ¿qué pasa? Porque yo puedo tener mi inmobiliaria como una persona moral y a su vez tener asesores. Mis asesores o yo mismo como persona física, ¿también tendríamos que reportar o solamente la persona moral reporta y esto cubre como paraguas a los asesores? Fíjate que aquí es interesante porque necesitaríamos revisar la operación de cada comercializadora, sobre todo para ver el enlace que tiene el asesor con la comercializadora como tal. Recordar que como persona física, si eres un asesor inmobiliario
y en tu ingreso, en tu banco, vas a estar recibiendo, producto de la facturación que estás realizando, la comisión, de alguna forma ahí ya hay una situación que te vincula. Okay. Entonces habría que revisar bien si eres un asesor inmobiliario independiente que está como persona física con actividad empresarial y está recibiendo comisiones, a lo mejor pudiera estar obligado. Revisemos las intermediarias inmobiliarias como tal, qué enlace tienen con sus agentes, porque igual el agente que tienes ahí contigo participando a lo mejor también tiene otro tipo de actividades. Entonces es como el caso particular analizar principalmente cómo está su alta ante el SAT y qué es lo que está facturando y cuáles son sus ingresos para poderte apoyar y decir cómo completamos la tarea en cuanto a la ley antilavado. Claro, y es algo que muchas veces te digo, no tenemos en mente porque de por sí a veces buscamos siempre la forma de pagar menos impuestos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, siempre y cuando es una manera legal. Hay diversas estrategias que se pueden utilizar para de una manera legal bajar la carga tributaria. Muchas empresas lo utilizan. Pero la bronca es cuando empezamos, como tú dices, ¿qué pasa si de repente te depositan en efectivo ciertas cantidades? Y eso, a veces decimos, bueno, es que hay cuentas no fiscales. Muchas veces se utilizaban antes las cuentas no fiscales. Corrígeme, pero actualmente ya no existen esto de las cuentas no fiscales. Sí, mira, creo que tocas un tema súper interesante y de seguro todos los que nos están escuchando que se dedican al tema de asesores, como asesores, conocen el tope de efectivo. Sabemos que puedes tomar como tope 772,000 pesos. Al día de hoy. Lo puedes estar cuidando y en esa parte sentirte cómodo de que sí pudieras recibir efectivo, pero sin superar ese tope, ¿no? Pero corrígeme, eso es para la compraventa, es decir, el vendedor puede llegar a recibir esto. Puedes recibirlo. Siempre y cuando se declare en la escritura, ¿correcto? Sí, de hecho el notario, al momento que tú llegas a notaría, y el notario a su vez es una actividad vulnerable. Sí. Y el notario va a reportar esas operaciones y si te fijas en la escritura podrás ver el detalle de cómo se llevó a cabo la transacción. O sea, tú tienes el monto total de la compraventa y luego tienes por ahí el apartado, luego tienes el enganche, luego tienes los pagos que se fueron haciendo en la aportación y al final llegas con el notario ya para el tema de la escrituración y la transmisión de derechos de la propiedad. Pero el notario tiene la obligación dentro del portal de definir cómo se llevó a cabo la transacción. Entonces, el origen de los recursos. El origen de los recursos, ese es otro tema súper interesante. Eso ya es un poquito más técnico, pero lo que te quiero decir con esto es que siempre hay que cuidar el tope de efectivo, porque de todas maneras el notario no te va a dejar pasar. O sea, el notario de todas maneras va a cuidar ese detalle al momento de tirar su escritura. De no meterte en problemas. Porque al fin y al cabo, los que se meterían en problemas son comprador y vendedor. El notario simplemente reporta. El notario es un sujeto obligado al mismo tiempo que el inmobiliario. Y dentro del inmobiliario, el intermediario y el desarrollador. Ahora, hay que cuidar, pero por debajo de ese límite no habría problema siempre y cuando esté reportado legalmente y se puede depositar al sistema financiero. Ahora, ¿qué pasa si, ese es un tema para cuidar de nuestros clientes, pero nosotros, ¿qué pasa si de repente nos depositan comisiones en efectivo? Porque muchos clientes no quieren pagar, no quieren que les facturen IVA, o hay algunos asesores que todavía no se han dado de alta, están empezando, dicen, ¿cómo puedo recibir mi comisión? Y hasta tengo entendido hay dos problemas. Uno es al momento de recibirla, que si te la pagan en efectivo, dices, bueno, no estoy levantando, pero a la hora de comprar ya también, por ejemplo, de que tú hagas inversiones o compres inmuebles o te compres un carro, si tienes el dinero en efectivo, pues realmente no lo vas a poder utilizar como tal. ¿Por qué? Porque ese dinero no ha pagado impuestos o no está en un sistema formal financiero y es ahí donde puedes empezar a tener problemas, ¿correcto? Sí, de hecho te platico y esto va un poquito más allá del sector inmobiliario. Existe un listado de umbrales de efectivo en diferentes actividades económicas y como tú lo acabas de decir, o sea, tú no puedes ir a comprar un coche en efectivo, puedes pagar una parte, pero debes de respetar el límite que tiene el sector automotriz. Entonces, si nos vamos al antecedente y al espíritu del legislador, nos vamos a dar cuenta que esto tiene todo que ver con el abuso, el exceso de efectivo de economía informal que ha existido en México toda la vida y que sigue existiendo, ¿estamos de acuerdo? Y que realmente hay mucha gente que no paga impuestos y unos cuantos que pagan pues, más impuestos a lo mejor de los que quisiéramos. Entonces, entiendo que la ley para combatir el lavado de dinero es precisamente eso, es decir, que todo el mundo al menos paguemos un poco de dinero y obviamente también evitar
el daño a la economía que puede ser actividades ilícitas que ingresen al sistema financiero y recursos de actividades ilícitas. Te voy a decir qué pasa, nos hemos convertido en un auxiliar de la autoridad. Todas las actividades económicas que se encuentran en la lista de actividades vulnerables, nos hemos convertido en un auxiliar desde el punto de vista de que nosotros acercamos a la autoridad la información que ellos necesitan analizar para efectos si existen indicios que pudieran generar en algún momento una responsabilidad penal en el tema de la comisión de un delito financiero, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros estamos acercando esa información a la autoridad. Y eso nos conviene en corresponsables. Ya si nos vamos al tema de sanciones, ese es otro tema, pero claro, ahí viene el enlace. Por eso debemos de ser muy conscientes y muy cuidadosos y en establecer estas mejores prácticas, y sobre todo tú ahora que estás dentro de una asociación tan interesante que es agremiar al sector de asesores, concientizarnos en esta parte de cumplimiento y simplemente agregar esta tarea administrativa, no nos cuesta nada, y al final del día te va a dar más certeza ante tu cliente vendedor o ante tu cliente comprador. Y no meternos en penalizaciones, pero tenemos que terminar. Ahorita en el siguiente capítulo vamos a hablar de ese tema que es muy importante, las penalizaciones y todo lo que nos puede hacer el no tener ese tipo de estrategias o ese tipo de orden de reportar en los portales como inmobiliarios. Así es que, bueno, hasta aquí nos quedamos en este capítulo. Muchas gracias, Marcela. Ahorita continuamos. No se pierdan el próximo capítulo para entender cuáles son las penalizaciones que podemos tener si no cumplimos los requisitos y sobre todo cómo evitarlas. Muchísimas gracias. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Movimiento Inmobiliario de Occidente, tanto en Facebook como en LinkedIn, como Mivasim en Instagram, y que les den like a este capítulo. Si sabes a alguien que pueda interesarle, dile, compárteselo, que nos dé like, que nos dé follow, y que no se pierdan el siguiente, porque ahí vamos a hablar de cómo evitar las penalizaciones, que son bastante altas. Gracias, Marcela. Gracias, Juan Pablo. Hemos llegado al final de otro capítulo. Conoce más a través de nuestra página web www.mioac.com. Los esperamos en un episodio más de Mio Podcast.